actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. A mí el alcalde de Madrid, exalcalde José María Álvarez Manzano, el restaurante Lardi, me dijo, pasarán por encima de mi cadáver antes de que yo autorice las torres del Real Madrid. Y 2 meses después las estaban mirando. Y cuando voy a Aznar y le denuncio esto, ¿sabes la respuesta de Aznar? Hay que ayudar al Madrid. Para ella, sí, has dicho que coloca, has dicho que tiene cabezas de periodista en su despacho. Digital de extrema estoy derecha. Encantado, Dime qué digital dirige ese señor que mencionas. ya veremos lo que pasa con todos los comentarios que has hecho y a ver qué hace Florentino Pérez. Yo de hecho le reto a que demande a todo aquel que le insulte y a ver y ofenda y a ver y ya está. ¿Y sabes qué pasa? Con pelotas como tú. No, con pelotas sí. Lo que se hace es respetando la justicia. Eso es lo que hay que hacer. Respetando la justicia. Pero qué pelota. Pero muchacha, ¿a tú te crees que a mí este hombre me defiende de algo? Seguro que te premia. Venga, no me interrumpas. Venga, no me interrumpas. Yo digo, vamos a ver, esto de muchacha y tal me suena ¿por qué me interrumpes? Calma, sosiego. Pero bueno, es que no es una muchacha, es un muchacho. ¿Cómo va? No sé, Francisco, ¿estás amenazando, insinuando amenazas? ¿Cómo? No. Lo que no se puede es llegar a un plato de televisión y empezar a insultar a alguien y decir que tiene cabezas de periodistas. Pero yo de verdad, es que creo que ese lenguaje para es un mejor presidente el tuyo, que no sabes decir tergiversar. No te fastidies. ¿Has terminado ya? Ya tan evidentes que ya resulta hasta cansado, digamos, tener a gente como este colega Francisco Simón que tenemos ahí delante, que defendiendo lo absolutamente indefendible, lo que no tiene ni un puñetero pase, como por ejemplo que Madrid es una ciudad de ruido para defender la posición de Ayuso. Yo es que creo que estamos llegando a un punto ya de delirio de la extrema derecha tal que hay que tomárselo casi a broma, Jesús. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿No te gusta lo que dice Luis? A ver. No, es que yo cuando voy por Madrid normalmente no oigo nada, es el silencio puro y duro. Me parece ridículo. Bueno, de lo que decía Luis, algo que te... Pero vamos a ver, colega, vamos a ver. Pues hombre, Pero ¿qué tendrá que ver, señor Simón, qué tendrá que ver para que tú, digamos, te posiciones del lado de una presidenta de la Comunidad de Madrid que está diciendo una soplapollez? O sea, quiero decir, es que, vamos a ver, el hecho de ser de extrema derecha no quiere decir que no haya un cierto punto en el que se diga esto es una chorrada, esto es una tontería que ha dicho la presidenta de la comunidad, como por ejemplo decir que México no existía hasta antes de que llegaran los españoles. México es la tierra de los mexicas. Tío, esto no es cuestionable, ¿sabes? Entonces es que nos vemos en la obligación de tener que luchar contra la gilipollez permanentemente. Perdona, que te hable así, que yo no te conozco de nada y es la primera vez que te encuentro, pero duele tanto ya tener que estar defendiendo soy fascista y de extrema derecha. Lo obvio, ¿sabes? Para no conocernos. Claro, es que te oigo a ti decir unas chorradas, tío, defendiendo a la presidenta, tonterías, que son tonterías, tío. Es que cómo se pueden defender gilipolleces como estas, ¿sabes? Como esta, como lo de México, como lo del ruido, como, no sé, a Milei, a Donald Trump, tío. Pues te lo digo con todo el cariño porque son las 12:15 de la noche, no nos oye nadie menor, pero de verdad es que es una cosa muy cansada, perdón, Jesús. De fascistas es lo que yo he leído en tu web, que perdón, no sé si es que cada vez que lo digo me fastidia porque les hacemos publicidad, pero yo he leído en tu web que tú propones la supresión de los partidos políticos, la supresión de las subvenciones a los sindicatos y a no sé qué. O sea, me imagino que también renunciarás a tus honorarios por estar en el programa esta tarde. Pero bueno, dicho eso, no. O sea, eso es un tema mío privado que no tengo por qué contarte. Tú adoptas posiciones fascistas, y con todo el respeto, o la falta de respeto lo digo, vamos a la cuestión. Ayuso ha dicho una gilipollez. Y yo creo que es bueno que ya las cosas se les llamen por su nombre. Como, por ejemplo, pues eso, que Madrid es una ciudad de ruido para justificar la pleitesía a don Florentino Pérez, al que yo no sé por qué todo el mundo le tiene un miedo atroz. Que yo digo, ¿pero qué tiene este tío para tenerle tanto miedo? Y si tú, querido Francisco Simón, eres socio del Madrid, lo primero que deberías defender, yo no soy socio del Madrid, me da igual, completamente igual el fútbol, pero si yo soy socio de una sociedad, me gustaría que quien la preside permitiera que hubiera elecciones y no se pusiera condiciones de puñetero tramposo para que no haya elecciones en el Madrid.
Es decir, no pondría un aval de 100 y pico millones de euros en 7 días o en 8 días impidiendo elecciones. María García hablaba de un Florentino Pérez con actitud mafiosa relacionado con José María Aznar para favorecer la operación de recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva entonces y ahora de las Torres de Madrid. De esta forma hablaba en esa entrevista que no se había emitido en televisión. Se decidió que no se emitía entonces. Así José María García con Quintero. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. A mí el alcalde de Madrid, exalcalde José María Álvarez Manzano, el restaurante Lardi, me dijo, pasarán por encima de mi cadáver antes de que yo autorice las torres del Real Madrid. Y 2 meses después las estaban mirando. Y cuando voy a Aznar y le denuncio esto, ¿sabes la respuesta de Aznar? Hay que ayudar al Madrid. Gonzalo Miró, José Luis Pérez. A partir de esto, en un Florentino Pérez que se ha quejado y mucho, entre otros de José María García, lo que José María García aquí está denunciando en esta entrevista es muy serio, es muy grave, es poder político relacionado con los intereses de Florentino Pérez. Gonzalo, José Luis. Es muy grave, pero no es ninguna novedad. Tellado ha seguido la línea de Aznar. Si más ayuda que Aznar al Real Madrid, es muy difícil hacerle. El gobierno de Aznar salvó al Real Madrid de la quiebra, a costa del dinero y del patrimonio de los madrileños. Yo creo que esto, a día de hoy, esto ya se sabe. O sea, yo no creo que esto lo esté dudando nadie. Sí. Unos terrenos que no pertenecían en propiedad al Real Madrid pasaron a ser propiedad del Real Madrid y en lugar de tener uso deportivo se pudo edificar para construir las torres que vemos hoy en día en donde estaba la ciudad deportiva del Madrid. Esto salvó económicamente a un club de la ruina. El problema no es tener poder, es cómo ejerces el poder. Y aquí lo que vemos es un Florentino Pérez que ejerce el poder en función de a quién le gusta y quién no le gusta, no porque haga daño al Real Madrid. Hay muchos periodistas que son del Real Madrid y como no siguen la línea editorial que quiere Florentino Pérez, también los crucifica. El problema es no aceptar a nadie que sea discrepante a tu corriente de opinión. Ese es el problema. Esto de los periodistas buenos y malos de Florentino ha tenido, yo creo, una cosa positiva, que también nos está permitiendo descubrir quiénes son los jefes buenos y los jefes malos, porque es verdad que hay jefes que han protegido a los periodistas y no han tomado la decisión que les pedía Florentino, y otros que adulan permanentemente a Florentino, haga lo que haga, e incluso despedían a periodistas. Y ahora voy a José María García. Yo, antes de nada, decir que he sido seguidor, fan y hasta alumno de José María García y que es un periodista que me merece toda credibilidad. Que la operación de las 4 torres que se llama fue muy beneficiosa para el Real Madrid, creo que eso está fuera de toda duda. Que se pudo demostrar en alguno de los procesos o en alguno de los puntos del proceso, no se pudo demostrar que hubiera nada ilegal. Es más, la justicia europea también lo investigó a petición de otros 2 equipos de fútbol europeos, el Manchester, quiero recordar, y el Bayern de Múnich. Y llegaron a la conclusión de que no había habido una ayuda ilegal por parte de dinero público, ni del ayuntamiento, ni del gobierno, porque, entre otras cosas, las torres las compraron empresas privadas. Con lo cual, es verdad, a todos nos pareció en aquel momento que era una operación muy ventajosa. Pero se aprobó además en el ayuntamiento, por cierto, no solo con los votos del Partido Popular, sigue pareciendo también con los votos de la Izquierda Unida. Pero a día de hoy no sigue pareciendo igual. A mí me lo sigue pareciendo, sí, me lo sigue pareciendo, pero han dicho que es legal el ayuntamiento, la comunidad y la Comisión Europea. ¿Qué pasa? ¿Que todos son pro florentinos? Pero que porque sea legal no significa que nos tenga que parecer bien. Eran unos terrenos que estaban dedicados para la práctica deportiva y que no eran propiedad del Real Madrid y pasaron a ser propiedad del Real Madrid y para poderse edificar. Y eso le supuso al Real Madrid salir de la quiebra. Como y eso lo hizo y lo autorizó el gobierno de Aznar. Es así sencillo. Alfredo, que tiene un enorme poder, él lo ha reconocido. Florentino Pérez, el gran presidente de un club. Florentino Pérez es una de las personas más poderosas de este país y por eso ha estado tan tapado y tan protegido por medios de comunicación, incluso a la hora de decidir dónde das las entrevistas. Cuando convocó la rueda de prensa, que fue un escándalo porque dio vergüenza, hizo el mismo ridículo internacional que hizo Ayuso en México, supo dónde tenía que ir para intentar lavar su imagen 24 horas después, supo lo que era en una entrevista y lo que era un masaje. Por eso Florentino Pérez habla con gente que le ha protegido y que le ha tapado y que le sigue tapando. Tienes que entender que no es que tenga un enorme poder, es que tiene una enorme responsabilidad.
De él dependen muchísimas cosas. Sí, te guste o no te guste, os guste o no os guste, Florentino Pérez es un señor con una enorme responsabilidad, que a lo mejor hay veces que esto chirría mucho a la gente, y es verdad lo que dice Tellado. Yo creo que no solo a Florentino Pérez y al Real Madrid, hay que defender a cualquier buen empresario y a cualquier institución, en este caso el Real Madrid, porque hay mucha gente que está detrás y defender al Real Madrid no solo es defender al Real Madrid, es defender muchas más cosas, ¿eh? Entonces, que un político defienda al Real Madrid o al Atlético de Madrid o al Barcelona no le tendría que extrañar absolutamente a nadie. Y luego, es que decís unas cosas, la obligación del presidente del Real Madrid es defender al Real Madrid. Hombre, no se va a poner a defender a otros. Porque ¿pero quién el otro te está día, poniendo eso que en duda de periodistas, ¿Pero creo yo que no es muy sospechoso. Déjame que termine. No es sospechoso, creo, el ABC, Florentino atacó a ABC directamente y atacó a medios que atacan sin pruebas al Real Madrid, a los madridistas, al madridismo, y que además quieren destruirlo, no sé por qué. Yo creo que del Real Madrid hay que sentirse orgulloso, porque es una institución que genera valor y prestigio a España, y eso es bueno para todos. Sí, eso está muy bien. El debate que yo os planteo, aquí nadie es antimadridista, por lo menos yo, pero el debate hoy es, hay una comparecencia esta semana, van a ver enseguida, que se está hablando hasta en la prensa internacional, y es el trato a los periodistas, a determinados periodistas, que no, porque son críticos, porque ser crítico no significa que tú vayas contra el Madrid. No, es evidente. Un planteamiento, y luego está pues lo que estamos planteando aquí. No puede ser. Tú eres del Madrid y muy del Madrid, ¿no? Sí, socio del Madrid desde hace 20 años. De serlo, pero pues aquí el debate nada. O sea, que sí, quería soy crítico también con Florentino. Puede serlo, pero el debate yo creo que es el trato que se dio al periodismo y el poder. Sara, sí, quería responder. Siento, pero es ridículo defender las palabras de Miguel Tellado, porque es ridículo que haya una campaña contra Florentino Pérez. Yo no tenía ninguna duda de que Tellado, antes que defender a mujeres, defender a la libertad de la prensa, defender a los periodistas, defender a las personas migrantes, iba a defender a un capo, iba a defender a un empresario, iba a defender a un tipo que seguramente a lo mejor en su carrera política le ha hecho muchos favores, como por ejemplo, el otro día decía la señora Ayuso que le debía mucho a Florentino. Hay gente que no le debemos nada a Florentino Pérez y que podemos estar en un medio de comunicación sin ningún tentáculo, sin ningún vínculo y sin ninguna agenda de colocación. Hay otros que a lo mejor le deben el puesto político, el programa televisivo, la crónica en el periódico. Eso es Florentino Pérez. Yo creo que Florentino Pérez sí que coloca gente, no solo en los medios de comunicación, en los partidos políticos y en las empresas. Y por eso hoy vemos estómagos agradecidos que le protegen y que le defienden, no sabemos de qué, porque yo no sabía que todo aquel que criticaba a Florentino era sanchista. O sea, los seguidores del Barça... defendiéndolo, entre otras cosas, de tu crítica injustificada e injustificable. No, eso lo decía Tellado. Que no la entiendo. ¿Injustificable por qué? Porque un señor se pueda permitir la impunidad de señalar a la prensa, de llamar a la caza. No, a la prensa no. A la prensa no. No. A la prensa no. A una parte de la prensa. Pero ¿por qué siempre le das la vuelta? ¿Pero cómo que el tipo con poder? No me pongo... Seguimos, estamos en directo. Vamos a trabajador exitoso, que además de respeto sobre eso. Es así de fácil. María Espínola, cuenta. Llegado a decir que hay que defender al Real Madrid, sinceramente estoy empezando a sentir pena por el Real Madrid. No sé si lanzar un crowdfunding o algo para echarle una mano, porque oye, ya desde los años 90 viene necesitando ayuda al Real Madrid. Yo pensaba que era un club superpoderoso, pero estoy viendo que no, que necesita ayuda por todas partes. A ver, el tema de Florentino, es el Barcelona. Lo realmente relevante, a mi juicio, es su manera de entender cómo debe ejercer el enorme poder que tiene. El problema no es que defienda al Real Madrid, insisto, no sé muy bien de qué, ni que salga a responder. El problema es utilizar el enorme poder económico que tiene, y que todos sabemos que tiene, para recompensar y para amenazar. Porque para defender al Real Madrid no hace falta amenazar, ni hace falta pedir cabezas. Para defender al Real Madrid ni a nadie. No hace falta pedir cabezas, ni pedir que se retire, ni darse de baja en la suscripción de un periódico. Las cosas se defienden y las instituciones se defienden con la verdad y con argumentos. Entiendo, ese es el problema de la rueda de prensa de Florentino. Pero, yo te entiendo, pero cuando Florentino habla de malos periodistas, el haber utilizado no es que les quiera callar, es la gente que miente, el periodista que miente sin tener información ni conocimiento. Yo no vengo aquí a que hablen por encima de mí. No, pero dejamos que termine Antón. Por favor, que dejes hablar a la gente, por favor. Dejo hablar lo que quiera. Por favor. Por favor, yo no vengo aquí a pelearme para hablar ni para que hablen por encima de mí. Bueno, entonces te lo agradecería. Igualmente. Esto es la tele pública, no es otro sitio. Bien. Dejamos que termine Antón. Simplemente quiero insistir en la idea. La idea no es que defienda al Real Madrid, de lo que sea,
hace muy bien. La idea no es que ejerza como presidente del Real Madrid, hace muy bien. La idea es que haya utilizado y siga utilizando el enorme poder que todos sabemos que tiene para amenazar y para recompensar. Porque eso no es defender a la institución, eso es defenderse a él, pero no a la institución. A las instituciones se las defiende con la verdad, se las defiende con argumentos. Claro. Eso es lo que tenía que haber utilizado en la rueda de prensa y no esta amenaza de voy a acabar con los malos periodistas, que no deja de ser una amenaza. Francisco, ahora sí. Los malos periodistas, y creo que lo dejó claro, lo que pasa es que hay que verse, creo, toda la rueda de prensa, no es un tema de juzgar, no es un tema de juzgar, esto no es un tema de ni siquiera de izquierdas o de derechas, no, es que hay periodistas que han mentido, que han contado cosas del Real Madrid, de su vestuario, de él mismo. Es que hay periodistas que han dicho que este señor tenía cáncer. Pero ¿de verdad eso es un buen periodista para ti? El ABC ¿De no verdad? Lo dijo en ningún momento, El ABC dice José Luis Pérez, no. Yo no estoy hablando de ABC porque no quiero hablar. No, pero es que fue el medio en el que más se centró. Francisco, por favor, se centró en el ABC como se puede centrar de otro. Pero lo que no es de rigor es que haya periodistas que vayan diciendo que un señor tiene cáncer. Pero de verdad. Hombre, hay que estar un poco atento al Real Madrid. Vamos y esos periodistas, perdóname, cuando alguien se inventa que tiene un cáncer sobre otra persona y no es verdad, pues mira, no es un buen periodista. Pero, vamos a ver, Francisco, más allá, mira, presta atención porque dices que hay que ver la rueda de prensa, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar para ir destapando algún bulo. La vi perfectamente. Evidentemente, si alguien dice de alguien que tiene cáncer y no tiene cáncer, bulo. Pero es que hay más. Estamos hablando de un presidente de un club que es al mismo tiempo presidente de una gran constructora como ACS, que dice que hay una confabulación de medios. Ahí está el tema, es comparecer y porque hay críticos decir no. Es una confabulación, decía esto. Que yo lea esta confabulación que hay entre unos de la SER, otros de la COPE, otros de Onda Cero. No, eso ya no. Porque esos los conozco de toda la vida. Que empecé con José María García. Conmigo no pudo José María García, ni van a poder ninguno de estos. Florentino Pérez no va por los periodistas que mienten, que sería un debate si está bien o mal. No. Va por los que discrepan, que es distinto. Hay muchos periodistas muy reputados y que son muy madridistas y también les retira la palabra o les crucifica solo por el hecho de discrepar de él. Pero no es un problema de ir a por el mentiroso. Oye, si hay una publicación sobre algo que no ha ocurrido, puedes denunciarlo, que lo denuncie. Si en su derecho está de hacerlo. Sí, otra cosa es pedir la cabeza de gente que está en contra de su línea editorial. O sea, Alfredo Relaño no es dudoso de ser seguidor del Real Madrid. ¿Y qué pasa? ¿Que Alfredo Relaño lo que quiere es cargarse al Real Madrid? No quería eso. Lo que pasa es que seguía una línea editorial crítica con Florentino Pérez. Y como Florentino Pérez no tolera la discrepancia, fue a por Alfredo Relaño. Y igual que Alfredo Relaño, otros tantos más. De periodistas y hay directores y directivos que se las han dado. Hay algunos que han protegido a sus periodistas, pero poco. Y los mismos que han protegido durante un tiempo a esos periodistas que pedían su cabeza, casualmente meses después han sido despedidos de grandes diarios de este país. En un momento que estoy hablando y ahora ya me cortas y luego sigues tú si quieres. Venga, pero esto es Florentino Pérez. Cálmate tú, respeta un poco. Es que respeta un poco también a los demás. Venga, a ver, si no te marques un Florentino y respeta a las niñas, no dejes solo hablar a los feos. A ver si podemos hablar. Yo, en serio, Florentino, ya está. Venga, tú estás muy cuerdo. La realidad es que Florentino Pérez es un tipo con poder y es un tipo que ejerce el poder de una forma muy tóxica y muy peligrosa, donde grandes puestos políticos han sido colocados por Florentino Pérez, igual que grandes periodistas, no porque tengan una grandeza en dar la información, sino porque tienen un gran poder y no tienen una gran responsabilidad, o por lo menos no la ejercen igual. Francisco. Ferreras está claro que es la extrema derecha. Y está bien colocadito, ¿verdad? También. Es que de verdad, yo creo... ¿A qué te refieres, Francisco? Yo creo que Florentino Pérez en su ámbito... ¿A qué te refieres, Francisco? No te he pillado, Francisco. Pues que Ferreras, aparte de ser una persona, un periodista muy cercano al Real Madrid, que ha trabajado en la institución, yo, como ha dicho Sara, no le veo que sea un periodista de extrema derecha, pero bueno, a lo mejor para ella sí. Has dicho que tiene cabezas de periodista en su despacho. Digital de extrema derecha. Encantado. Dime qué digital dirige ese señor que mencionas. Ya veremos lo que pasa con todos los comentarios que has hecho y a ver qué hace Florentino Pérez. Yo, de hecho, le reto a que
demande a todo aquel que le insulte y a ver y cómo ofenda se y a ver y mantiene ya la gente está. con ¿Y sabes poder? qué pasa? Con pelotas como no, tú. con pelotas sí. Con pelotas lo que se hace es como tú. respetando la justicia. Con Eso es lo que hay que pelotas hacer. como tú, que estás respetando aquí la justicia. Pero qué apuntando pelota. de apuntador. Pero muchacha, Ay, ¿tú te mira, crees que a mí apuntador, este hombre me defiende de algo? Florentino, seguro que te premia, venga, seguro venga, que no el me próximo interrumpas, domingo venga, no me puedes ir al interrumpas. palco. Yo digo, vamos a ver, esto de muchacha y tal me ¿Pero suena por qué lo me de interrumpes? calma, sosiego, calma, sosiego. ¿Me permitís un momento, por favor? Calma. Esto de muchacha me suena un poco a lo de niña de Florentino el otro día. Pero bueno, es que no es una muchacha, es un muchacho. ¿Cómo va no esto sé, también? Francisco, ¿estás amenazando, insinuando amenazas? ¿Cómo? No. Lo que no se puede es llegar a un plato de televisión y empezar a insultar a alguien ¿A quién he insultado yo? y decir que tiene cabezas de periodistas pero yo de verdad es que creo que ese lenguaje para Es un mejor el presidente tuyo, del que no sabes decir tergiversar. No te fastidies. ¿Has terminado ya? Bueno, ¿has terminado ya? Profesor Losada, es que es mejor no hablar. Continuamos, por favor. Pues Aquí hay un planteamiento que se está haciendo que es de poder y de comportamiento respecto a los medios de comunicación y de cómo se ejerce el... Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid. Le debemos muchísimo, creo que todos. En este caso, Claro, eso es lo que está diciendo Ayuso. De acuerdo. Ayuso lo que está diciendo es Ahí va, que que nos va a interpretar Ayuso Francisco. A ver, Francisco, venga. Ayuso lo que también está diciendo es que hay que condicionar el estadio para no molestar a la gente. Y que es verdad. No, ella ha no dicho, se puede ella ha dicho que es la ciudad del no ruido. se puede negar que Madrid es una ciudad ruidosa. Es que eso es un hecho. Solo hay que ir por el centro de Madrid. Pero también lo dice, y yo creo que hay que quedarse con esas palabras y no con las que tú quieras, amigo. Oye, hay que acondicionar el estadio ¿para qué? Pues para que el ruido de Madrid, de la gente o de la gente caminando o los claxon de los coches no tiene nada que ver con un concierto de Bernabéu. Nada que ver. Acojonante. No tiene nada que ver. De verdad, venga, que seas Ayuso dice que ya nos ha quedado claro, Francisco, lo que dice Ayuso según tú. Sara Santavalla, oye, que hay ruido, o sea, hay claxon, ahí tal, más. Diles a los vecinos, Francisco, quédate mañana con ellos por la mañana a desayunar y diles, oye, la ciudad del ruido, dicho de otra forma, ajo y agua. Según Florentino, los vecinos se quejan porque son del Atlético. Eso es lo que dice Sara. Venga, Sara. Yo creo que defender lo indefendible es lo que está haciendo Ayuso con Florentino. No es casualidad. Cuando Ayuso dice le debemos mucho, le debe tanto que cuando va a una entrevista tiene que defender las políticas y los movimientos de Florentino Pérez frente a los vecinos, frente a posibles votantes de la presidenta madrileña. Pero aún así está por encima el poder de Florentino Pérez. A mí me recuerda, yo como no le debo nada a Florentino Pérez, a mí me recuerda mucho a la primera parte, al inicio de la película del Padrino, cuando todo el mundo va a entregarle el día de la boda de su hija la lealtad y a pedir el favor a cambio. Yo creo que esta es la figura de Florentino Pérez, entregar la lealtad para luego tener un favor, para tener las espaldas cubiertas y cierta protección. Y eso es Ayuso. Claro que no es casualidad que Ayuso diga frases idiotas como defender el ruido y que Madrid es una ciudad ruidosa y dejar tirados a vecinos que están denunciando una política criminal en tu día a día, porque no estamos hablando de una semana de fiestas, estamos hablando de sistemáticamente conciertos que no tienen la calidad del sonido para proteger a los vecinos. Y te digo más, los vecinos todavía de las zonas cercanas al Bernabéu importan un poquito más que si fuesen otros barrios de Madrid, también por la zona en la que están, porque es una zona permitidme un momento, Luis Arroyo, ¿qué tal? Ya tan evidentes que ya resulta hasta cansado, digamos, tener a gente como este colega Francisco Simón que tenemos ahí delante, que defendiendo lo absolutamente indefendible, lo que no tiene ni un puñetero pase, como por ejemplo que Madrid es una ciudad de ruido para defender la posición de Ayuso. Yo es que creo que estamos llegando a un punto ya de delirio de la extrema derecha tal que hay que tomárselo casi a broma, Jesús. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿No te gusta lo que dice Luis? No, es que yo cuando voy por Madrid normalmente no oigo nada, es el silencio puro y duro. Me parece ridículo. Bueno, de lo que decía Luis, algo que Pero vamos a ver, colega, vamos a ver. Pues hombre, Pero ¿qué tendrá que ver, señor Simón, qué tendrá que ver para que tú, digamos, te posiciones del lado de una presidenta de la Comunidad de Madrid que está diciendo una soplapollez? O sea, quiero decir, es que, vamos a ver, el hecho de ser de extrema derecha no quiere decir que no haya un cierto punto en el que se diga esto es una chorrada, esto es una tontería que ha dicho la presidenta de la Comunidad, como por ejemplo decir que México no existía
antes de que llegaran los españoles. México es la tierra de los mexicas. Tío, esto no es cuestionable, ¿sabes? Entonces es que nos vemos en la obligación de tener que luchar contra la gilipollez permanentemente. Perdona, que te hable así, que yo no te conozco de nada y es la primera vez que te encuentro, pero no, duele tanto ya tener que estar defendiendo soy fascista y de extrema derecha. Lo obvio, ¿sabes? Para no conocernos... claro, es que te oigo a ti decir unas chorradas, tío, defendiendo a la presidenta. Tonterías, que son tonterías, tío. Es que cómo se pueden defender gilipolleces como estas, ¿sabes? Como esta, como lo de México, como lo del ruido, como, no sé, a Milei, a Donald Trump, tío. Pues te lo digo con todo el cariño porque son las 12:15 de la noche, no nos oye nadie menor, pero de verdad es que es una cosa muy cansada, perdón Jesús, es que es tarde. Para que la gente sepa que estamos en directo, justo ahora están dando las 12:17, en Canarias una hora menos. Francisco, aparte de decir que has dicho tú que eres fascista de extrema derecha, algo más. Lo ha dicho él. Bueno, me tiene una organización, una fundación. ¿Estáis de acuerdo los dos en eso? Sí, he reproducido esas palabras. Uno por uno, Francisco. Promulga la supresión absoluta de los partidos políticos. Si eso no es fascismo, joder. Permitidme un momento. A ver, yo planteo un debate. Calma, Arroyo, que te veo ahí excitado. Yo planteaba un debate en la comunicación política de lo que estábamos tratando. Tú, por ejemplo, ¿crees, Francisco, que Florentino Pérez, que está siendo comentado hasta en la prensa internacional, estuvo oportuno en ese trato con la prensa, en esa forma de mostrarse como soy el mejor, hay una confabulación contra mí? ¿En la comunicación crees que estuvo correcto? No. En la comunicación no, en su defensa del Real Madrid y en toda la parte que se defiende él de ataques injustificados, pues creo que sí está en su derecho. Otra cosa es que os guste o que no os guste, pues bien, será criticable, pero primero, el presidente del Real Madrid, que defienda al Real Madrid, no me parece nada raro, así de fácil. Que os guste o no, pues bueno, cada uno opina lo que quiera. Yo tengo muchas cosas que criticarle a Florentino Pérez, claro que sí, como socio del Madrid, hay muchas cosas que son criticables. Y en lo de Ayuso diciendo que somos la ciudad del ruido y el país del ruido, lo compartes para Eso es una anécdota, hombre. Es una anécdota, pues los vecinos no opinan igual. No, pero tú imagínate, Francisco, que a todos nos la ley. Mira, Francisco, permíteme un momento. Imagínate que a todos nos colocan un estadio con conciertos sin la acústica pertinente y nos dicen, es que somos la ciudad del ruido. ¿Tú qué pensarías? No, es que Ayuso ha dicho que evidentemente hay que adecuar el estadio para que no se moleste a los vecinos y tendrán que hacer las obras que hagan falta. Ya está, eso es malo. Luis, pues será de fascista. No he tenido claro que... Francisco. No, vamos a ver. De fascistas es lo que yo he leído en tu web, que perdón, no sé si es que cada vez que lo digo me fastidia porque les hacemos publicidad, pero yo he leído en tu web que tú propones la supresión de los partidos políticos, la supresión de las subvenciones a los sindicatos y a no sé qué. O sea, me imagino que también renunciarás a tus honorarios por estar en el programa esta tarde. Pero bueno, dicho pues eso, o sea, eso es un tema mío privado que no tengo por qué contarte. Tú adoptas posiciones fascistas, y con todo el respeto, o la falta de respeto lo digo, vamos a la cuestión. Ayuso ha dicho una gilipollez. Y yo creo que es bueno que ya las cosas se les llamen por su nombre. Como por ejemplo, pues eso, que Madrid es una ciudad de ruido para justificar la pleitesía a don Florentino Pérez, al que yo no sé por qué todo el mundo le tiene un miedo atroz. Que yo digo, ¿pero qué tiene este tío para tenerle tanto miedo? Y si tú, querido Francisco Simón, eres socio del Madrid, lo primero que deberías defender, yo no soy socio del Madrid, me da igual, completamente igual el fútbol, pero si yo soy socio de una sociedad, me gustaría que quien la preside permitiera que hubiera elecciones y no se pusiera condiciones de puñetero tramposo para que no haya elecciones en el Madrid. Es decir, no pondría un aval de 100 y pico millones de euros en 7 días o en 8 días impidiendo elecciones. Y esto es lo que hace este señor, al que yo no sé por qué todo el mundo... Eso sí es criticable. Eso es objetivamente, eso es criticable, no se puede hacer. Y en esa parte estoy absolutamente de acuerdo. Pues no mira se puede hacer, no se puede hacer eso. No se puede hacer así las elecciones. Pero eso no quita que este señor que tú digas que defienda la institución, hombre. Bueno, pues un momento, porque os quiero plantear a partir de lo siguiente de Madrid, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, como la Dirección de Competencia de la Unión Europea, han dicho que se ha hecho esto de manera legal. Probablemente ninguna de las tres instituciones, por cierto, de diferentes colores políticos, no tengan razón y sí la tenga José María García. Hombre, yo creo en la justicia y creo en las instituciones.
¿Pero en qué quedamos entonces? ¿Te parece la operación bien, mal? Claro, bien, como dicen las instituciones, el Ayuntamiento, la Comunidad y la Dirección de Competencia de la Unión Europea. Luis Arroyo. Toda la biografía de Florentino Pérez, toda la biografía, todo lo que sabemos, toda la información que se ha ido obteniendo sobre él, define a un personaje más bien tirando a siniestro, congeniando muy bien con la extrema derecha y con la derecha, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid. Recordemos que Miguel Ángel Rodríguez trabajó para Florentino en el centenario del Madrid. Recordemos, hay una biografía muy interesante de David Fernández, recientemente publicada, sobre Ayuso, en la que cuenta una historia que no ha sido desmentida, y es que Florentino le ofrece trabajo a Miguel Ángel Rodríguez para trabajar para el Real Madrid, y Miguel Ángel dice: espérate un momentito que voy a ver una cosa. Y entonces Florentino habla con Díaz Ayuso y le dice: Isabel, bueno, o le dirá, no lo dice la biografía, pero me imagino, le diría: niña, oye, tú, esto de la Comunidad de Madrid no es para siempre, ¿no? Vamos a por el gobierno de España, ¿verdad? Esto es lo que dice David Fernández en su libro, Ayuso se titula, recientemente publicado. Y entonces, sabiendo que Díaz Ayuso le dice: no, por supuesto, vamos a ir para adelante, vamos a ir hacia el gobierno de España, él le dice a Florentino: no, renuncio a ese contrato y me voy a quedar con Díaz Ayuso porque vamos a por la presidencia del gobierno. Esto lo cuenta David Fernández en su libro. Espero que no me caiga ahora una querella ni nada parecido, tampoco he dicho nada del otro mundo. Es un tipo un poco raro, un poco mafiosillo. O sea, todo el mundo lo sabe, y el otro día lo que vimos en la rueda de prensa, Jesús, fue a un líder que efectivamente ha hecho mucho por el Real Madrid. Eso es innegable. Deportivamente, el estadio, financieramente, el club vale ahora una millonada. Por supuesto, claro que sí, las victorias están claras, pero también es verdad, joder, que el Real Madrid ha perdido con el Albacete, y yo no tengo ni idea de fútbol, pero sé que ha perdido con el Albacete, y sé que se ha quedado a 15 puntos del Barça. Joder, entonces hemos visto a un líder que lo fue, muy solvente del Real Madrid que lo fue, pero en decadencia, 23 años, o 25 según se mire, porque hay un tramo ahí que no fue presidente, pero un líder en decadencia, y esa rueda de prensa fue de un perdedor, de un loser, de un pobre hombre perdiendo, y que encima anuncia que convoca elecciones, pero que no se va a presentar nadie porque pide 100 y pico millones de euros. A lo mejor el tal Riquelme y tal lo consigue, no lo sé. De verdad, te digo, yo no tengo ningún interés, me da igual el fútbol, no conozco a Florentino, pero igual, porque no le conozco, pues tampoco le temo. Es que no entiendo por qué se le tiene tanto miedo a este señor. Por presidente. Luis Arroyo, es evidente que tú no se lo tienes, se ha quedado muy claro. Cuídate. Bueno, que no sé, a ver si me van a mandar ahora unos sicarios o algo, ¿sabes? No sé por qué se le tiene tanto miedo a este tío. Más periodismo, Luis Arroyo, cuídate. ¿Ha visto Losada? Francisco ya está diciendo: Florentino, denuncia. También hay gente que... estos... ¿De Chivas también de estos o como Francisco? Sí, ¿también van a ir para adelante? Yo lo que estoy diciendo es que por mucho que Florentino Pérez sea Florentino Pérez y nos guste más o menos, que yo soy crítico con él. Lo que pasa es que él tiene que defender la institución y está en su posición de defender la institución. Y desde luego, a mí Florentino Pérez ni me da un duro ni me da nada. Pero el hecho es que como gestor del Real Madrid lo ha hecho muy bien durante su mandato. Y una pregunta muy concisa, y yo eso lo valoro. Cuando sale y dice: hay una confabulación contra mí, voy a acabar con los periodistas malos, ¿quién es él para acabar con los periodistas que él considera malos? ¿Tú qué crees? Pues hombre, ¿crees que acierta? Yo desde luego, si hubiera periodistas que van por detrás diciendo, por ejemplo, yo vuelvo a repetir, que hablan de mi salud, que si dicen que tengo cáncer, como también dijo en la rueda de prensa, que si tengo una enfermedad, que si va a dimitir, pero que insistes si no puede, en esto, Francisco, no sé por qué. Y yo creo, ha quedado ya claro que, por ejemplo, se enfrentó con el periodista del ABC que no había publicado eso, pero dale, que no es un la burra al trigo. Es que no es un periodista. Permitidme un momento, porque de esta forma él señalaba nombres de periodistas. Pero yo entré con José María García, después vinieron los Segurolas, los Carreños, todos esos. Empecé con José María García y continué con todos estos, siguen creyéndose que ellos son los dueños del club. Y yo quiero decir a mis socios que no les hagan ni caso. Es que Segurola es un periodista serio de este país. Esto es inaceptable. O sea, ya ha quedado claro que, por supuesto, que nos parece lamentable si dicen que tiene cáncer y no tiene cáncer, pero es que esto es más allá de eso. Eso no es la cuestión. Pues dar nombres y apellidos a otros periodistas. Segurola no ha publicado que tiene cáncer. Es que esa es la cuestión. Por ejemplo. Estamos hablando yo creo que nadie va a discutir la calidad periodística de los nombres que ha citado, de su contrastadísima trayectoria, de su reputación profesional. Estamos hablando de gente que son verdaderos referentes
seas del club que seas en la información deportiva. Sí. Lo que no es tolerable, yo que he sido cargo público, jamás se me habría ocurrido salir en una rueda de prensa señalando con nombres y apellidos a nadie, punto primero. ¿Por qué? Porque soy consciente del poder que tengo, y como decía el tío de Spiderman, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Cuando tienes un gran poder, tienes que administrarlo con una enorme responsabilidad. Jamás se me ocurriría mencionar con nombres y apellidos. Y pues, segundo, ¿tú crees que esto es defender al Real Madrid? ¿Tú crees que esto es bueno para el Real Madrid? ¿Tú crees que esto defiende, insisto, no sé muy bien de qué, pero defiende a la institución? ¿Tú crees que ese es el trabajo que tiene que hacer el presidente del Real Madrid? Yo, sinceramente, creo que no es el trabajo que tiene que hacer nadie que tenga un mínimo sentido de la responsabilidad institucional. Y yo, bueno, lo cierto es que en el contexto que hemos visto es citar, por ejemplo, a José María García. Él decía como el origen de aquellos periodistas que intentaban adueñarse. José María García con Jesús Quintero, más de esa entrevista que no se ha podido ver, hablando de esa operación de las torres, de recalificación de esos terrenos, y de esta forma hablaba José María García con Jesús Quintero. Fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice: quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, entonces empezamos a hablar de las torres, empiezo a rebatir por qué, empezamos a hablar del contrato de Figo. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa, que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, en un momento determinado, Miguel García Durán me dice: bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? ¿Y? Me levanté, le dije a Blas, que es el metre, mándame la factura a la oficina, y adiós. Es la única de Madrid. Además, un periodista ya histórico y reconocido, Alfredo Relaño, entre otras cosas, fue director del diario AS. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues aquí comentando, Alfredo, en tu caso, con una amplia experiencia, ¿Florentino Pérez llegó a pedir que fueras despedido, que no estuvieras en el cargo que ocupabas? Bueno, yo sé por Polanco que una vez pidió que lo mismo Santi Segurola, que estaba entonces en el país, que Lama, que estaba en la SER, y yo, bueno, pues nos criticó en una comida. Además, Polanco comentó que le había invitado a Florentino a comer y pasó el camarero y le dijo: esta nota me la pasa a mí después. Y Florentino dijo: ¿por qué? Digo, porque no consiento que me vayas a invitar a comer para hablarme mal de mis colaboradores. Eso fue hace bastante tiempo. Yo sé que para él es muy incómoda la prensa que no le baila al agua, ¿no? Incluso diría que hasta la falta de calor en el elogio le puede molestar. Es la impresión que yo tengo. Es un hombre que va muy mal eso, tiene una visión del Madrid quizá exagerada. Para él es un bien, yo eso creo sinceramente, es una cosa fanática. Para él es un bien de la humanidad, como puede ser la medicina o la democracia o la ciencia o algo así. Y cree que todos los que se meten con el Madrid son malos. Yo creo que eso lo lleva dentro, que no es una impostura, ¿no? Alfredo, para ubicar a la gente, Jesús de Polanco fue uno de los editores más importantes de este país, del Grupo Prisa, presidente del Grupo Prisa, y bueno, pues hablabas de un Florentino Pérez que, según tú entonces, ¿se puede extrapolar, como él demuestra en esos audios que se grabaron con él hablando de forma que él no sabía que eso se estaba grabando, y él presume de que había impulsado o puesto a unos directores de medios y con otros muestra una versión tremenda, como pudiera ser tu caso por ser crítico? Y ahí se le oía pues que había quitado a no sé quién del programa aquel, precisamente en la 1, que había en la, no me acuerdo cómo se llama aquel programa de debate que había quitado a Roberto Gómez, que ahora esto iba a ir mejor porque venía Luis Fernández a dirigir la televisión, que tal, que cual. El Rondo. Unas conversaciones bastante feas que tuvo con Avellán, con el que estaba muy, muy en conexión entonces, y ahí se veía, bueno, ahí se podían escuchar perfectamente sus manejos, que a muchos nos consta que los hace. No, otra cosa es que unas empresas hayan accedido, otras no hayan accedido, o que el mero hecho de saber que eso ronda ahí y ver en el palco a los popes de los grupos de comunicación, como pasa, pues haga que muchos periodistas se tienten la ropa, ¿no? Eso unido a que ha hecho bastantes cosas muy bien, pues hace que
ha llegado a crear esa especie de corriente tan mayoritaria de respaldo, de seguidismo, casi diríamos, que hemos estado viendo en la prensa muchos años, que yo creo que empieza a terminarse también, porque todo se termina, todo se agota, y cuando las cosas le han empezado a salir mal, que lleva tiempo, por así decir, todo le sale mal, fallan todos los penaltis, pues está notando críticas y de repente se espanta. Aparte de que el otro día en la comparecencia, digamos que estuvo muy errático, ¿no? Estuvo muy errático y muy obsesivo y muy dando una sensación mala por otra parte, ¿no? Francisco pide la palabra como socio del Real Madrid y porque quiere también plantear alguna controversia. Francisco, Fredo Relaño. Francisco. Yo creo que Florentino Pérez hace, insisto, lo que debe, es el presidente del Real Madrid, tiene que defender la institución y por ende defenderse él como primera persona de los ataques del Real Madrid, y creo que tenemos a Alfredo Relaño, que es un periodista de la máxima, que nos diga a todos si piensa él que ha habido un presidente o no mejor junto con Santiago Bernabéu del Real Madrid. Es así de fácil. No sé, bueno, mejor fue Bernabéu. Mejor que él, después de Bernabéu, no ha habido ninguno, desde luego. Pues ya está. Yo valoro mucho lo que él ha hecho. Y él ha hecho. Claro. Ahora, cuando dicen que es el mejor, te voy a decir una cosa: el que pintó las meninas fue Santiago Bernabéu. Él lo que ha hecho ha sido realmente restaurarlas muy bien, porque toda aquella construcción de Bernabéu, que fue el inventor de todo, digamos, él hizo un gran estadio cuando no existían, él hizo un gran equipo, él trajo los mejores jugadores del mundo. Estuvo en la creación de la Copa Europa. Todo lo que Florentino ha hecho ha sido volver a colocar al Madrid en el nivel que estuvo en los 60, menos alguna cosa. En imagen no, porque la imagen de él en realidad pues es de un hombre, no, así como Bernabéu casi se hacía un marketing de paleto, porque pensaba que el fútbol era una cosa de gente humilde, y Bernabéu leía a los filósofos alemanes alemán, pero él se hacía un marketing de lo contrario, porque era para la gente. Entonces, Florentino, sin embargo, es otra cosa, ¿no? Y ha sido un estupendo presidente, pero digamos que no es casi ni siquiera comparable a Bernabéu, que por cierto, lo que hizo Bernabéu lo hizo en el 43, llegó en el 43, cuando el Madrid era el cuarto club de España, detrás del Barça, el Athletic Bilbao, el Athletic de Madrid y el Valencia. Lo hizo cuando España era lo que era entonces, un país empobrecido, y Florentino llegó, de lo primero que hizo fue coger el premio del mejor club del siglo XX, eso lo hizo a los 2 o 3 meses de llegar, y luego has trabajado en un país que era la quinta economía del euro, por así decir, ¿no? En otras condiciones, y lo ha hecho desde luego muy bien, ¿eh? Eso, digamos eso, como que cogió un palacio y le ha metido calefacción, le ha metido agua corriente, le ha metido las cosas que no había en la época. Pero vamos, hay distancia entre el Bernabéu y económicamente. Francisco, lo que pasa es que Francisco ha dicho alguna cosa más, ha dicho que hace lo que debe. Yo no pretendo que esto sea un debate deportivo, para eso hay otros programas. Me interesa como periodista y como ciudadano que alguien como Florentino Pérez comparezca y diga que va a acabar, literal, con los malos periodistas. Esto, según Francisco, es decir, que hace lo que debe. Un presidente, por mucho que haya periodistas críticos, tiene que decir que tiene que acabar con los malos periodistas. ¿Son malos periodistas los que son críticos, Alfredo Relaño? ¿O Florentino vive creyéndose que esto se puede manifestar de esta forma? Claro, ya te he dicho al principio que tiene esa especie de obsesión o tal. Aparte, tiene una obsesión contra la prensa libre, contra la prensa que critica y se nota mucho, ¿no? Sé que lo tiene también en economía. Yo no el palco del Bernabéu de jefes de página económica, que ya me das tú lo que pintan en el palco del Bernabéu los directores, los redactores jefes o importantes informadores de economía, porque, bueno, él quiere tener un control de todas las cosas. Es muy bueno en eso, es decir, llega mucho a la gente, conoce las debilidades humanas, sabe que a cuánta gente le gusta oír hablar mal de otros, y eso lo cultiva mucho, hace favores cuando hace falta, regala balones firmados por Cristiano Ronaldo para el nieto de no sé quién, y le gusta tener todo así controlado, y los que se le salen de ese cesto, pues le molesta mucho, y el otro día pues lo hizo notar muy visiblemente, otras veces lo ha hecho notar. De todas maneras, primero por insinuaciones, por decir, pues anda que ayudáis, tal, pero ayudar al Madrid no es hablar bien de Florentino Pérez. Posiblemente señalar cuestiones discutibles de Florentino Pérez sea hablar también bien con el Madrid, del Madrid, o hacerle bien al Madrid. Decir que la Superliga decir que la Superliga era una fantasía, pues no es dañar al Madrid. Es a lo mejor pues, tratar de evitar que tenga un desliz como el que ha tenido, ¿no?
Bueno, perdona. ¿Algunos profesionales como tú, Alfredo, creéis que habéis pagado en algún momento seriamente el haber sido críticos con la gestión de Florentino Pérez? Yo no, pues yo tuve una gente por encima que eran Polanco y Cebrián, que eran resistentes a esas presiones. Mira, el tercer accionista de Prisa durante un tiempo fue Mendoza, y ha desaparecido. Y yo lo tuve, yo lo tuve sucesivamente como redactor jefe del País, director de deportes de la SER y director de deportes de Canal Plus. Y me las tuve con él. Y sus propios socios en la empresa, que eran Polanco y Cebrián, sobre todo Polanco, pues resistieron las críticas. Sabían que yo era el Madrid, que yo veía cosas que no las veía igual que Mendoza, y eso era todo. Este es mucho más insistente y juega más sucio y pega más por debajo y pega más tal. Ya no están Polanco y Cebrián. A mí me desterraron de Prisa de un día para otro en septiembre. No sé, no puedo decir certeramente que fuera cuestión de él. No me dijeron que fuera cuestión de él, me dijeron que era un proyecto de reforma de la empresa. Inmediatamente encontré acomodo en varios otros medios, equivalentes, digamos, del País pasé al Mundo, de las pasé al Marca y de la SER pasé a la COPE, lo cual quiere decir que no tiene el alcance, que si es que fuera cosa de él, no tiene ese alcance que ha podido tener en otro tiempo, ¿no? Pero sí sé que mueve y que ha movido y que ha dicho y que ha intentado y que ha criticado y que ha puesto, vamos, es que se oyó en esas grabaciones.